Hola, muy buenas. Yo soy Gonzalo Alonso y me acabo de sentar en un Seat Fura Crono que en la época fue del piloto Manuel Sanjurjo, piloto al cual ya conocéis porque hace una semana comenzamos a repasar su historia. Vamos a comenzar ya mismo. Pepiño Pavón es mi mejor amigo de carreras desde los años 60. Nos queremos entrañablemente con un enorme y sincero afecto, y aquel rally que hicimos juntos nos lo pasamos bárbaro. Corrimos mucho, Pepe vino como un león, es de los pocos rallies que hizo de copiloto, porque él era en aquel momento, yo creo que el mejor piloto de Galicia, pero quiso venir conmigo, quiso venir al lado de su amigo, y con él, ya te digo, hicimos aquel Rías que fue fantástico y del que tengo también muy buen recuerdo. Hicimos unos tramos de tierra en el que nos habían salido unos tiempos fantásticos, después en el asfalto pelear contra los coches más potentes con todo cuanto Porsche, Alpine y Gordini que había en aquella época era más difícil, pero donde estaba complicado en los tramos que eran cara abajo y en los que se hacían sobre tierra, hicimos unos tiempos fantásticos, entre los mejores. Pero cuando definitivamente dejé los rallies fue a mediados de los 70, creo que fue 75, 76, sobre todo a raíz del fallecimiento de mi copiloto y gran amigo Jaime Alonso Lamberti, un fatal accidente urbano en el medio de Vigo que le arrebató la vida, un gran palo que me llevé porque a Jaime lo quería mucho, y de alguna manera los rallies estaba empezando a ver, pues oye, que se iba ya muy a prisa por sitios donde si te salías te podías dar un palo grande. Tuve la suerte de haber hecho toda mi vida de rallies sin haberme pegado ninguna castaña. Alguna me pegué, pero fue de menor entidad. No llegué a hacerme sangre nunca, ni haber tenido ninguna fractura. Y entonces, de acuerdo con mi amigo Pepe Pavón y con un gran amigo común que teníamos en Madrid, Nacho Levin, decidimos hacer un equipo de circuitos que se llamaba el PS Racing Team, Pavón Sanjurjo Racing Team. El team manager era Nacho Levin, como te digo, y nos compramos 2 monoplazas de Fórmula SEAT y estuvimos corriendo con él haciendo carreras durante unos 4 años. Yo hice podio alguna vez, pero no gané ninguna carrera. Sin embargo, Pepe sí que ganó varias veces, se subió a lo más alto del podio, y con él pues corrimos en los circuitos que se hacían en aquellos años. En España solo teníamos el circuito de Jarama. El Jarama se corría en Calafat, que era un circuito que era de la familia de Carmelo Ezpeleta, y después, como solamente había, bueno, se hacía un circuito urbano, pero en el que con la fórmula era muy peligroso meterse, que era el circuito de Alcañiz, y entonces se hacían muchas veces carreras en el Jarama, y después íbamos a correr también al sur de Francia, en el circuito de Pau, en Nogaró, donde fui yo varias veces, varios años con el Fórmula. Fueron unos años divertidísimos, y el Fórmula fue un automóvil, un coche de carreras que me enseñó muchísimo, porque aunque era un coche muy elemental, tenía una serie de reglajes que, puestos al gusto de cada uno, te enseñaba pues detalles de cómo poner el coche a punto, de suspensión más dura, más blanda, más barra de torsión, menos barra de torsión, subirlo de adelante, subirlo de atrás, como eran, aunque ya te digo, muy elementales, pero eran unos parámetros que servían ahí para ir poniendo cada uno el coche a su gusto en unas jornadas de entrenamiento interminables que hacíamos en el Jarama. Pero fue un coche que mecánicamente me enseñó mucho de cómo poner
a punto los coches, que me sirvió después de futuro para todos los coches que tuve, de aquellas enseñanzas que había aprendido con los monoplazas. Las sensaciones, por ejemplo, de cuando empecé, la primera sensación extraordinaria que tuve al conducir un monoplaza y sentarme en el circuito del Jarama, es la extraña sensación que sientes y que notas al ver que las ruedas están por encima, las ruedas de delante que las vas viendo, están por encima del casco tuyo, que va por encima, y que vas con el culo pegado al suelo, que lo vas notando. Además que, yo no te digo, cuando hacíamos alguna salida por encima de alguno de los pianos del circuito, que notas el dolor en las propias carnes. Y conducir el monoplaza con las reacciones tan nerviosas que tenía, porque eran, incluso como te digo, aunque era el más elemental de los monoplazas, te da una educación y una base para conducir extraordinaria, que yo le recomendaría a todo el mundo. Claro, hoy en día es otra cosa distinta, los rapaces vienen ya del mundo del karting y se suben a los monoplazas después, pero es que un monoplaza es una auténtica escuela para aprender a conducir y a poner a punto un automóvil. ¿Qué recuerdos tienes del SEAT 124 Grupo 2 del también vigués Emilio Durán? Un aparato fantástico, era un coche que hacía el departamento de SEAT Competición, y como Emilio Durán fue mi amigo del alma, Emilio Durán era vecino, amigo entrañablemente querido, él era agente de SEAT y consiguió que en SEAT le fabricaran un coche que era lo que eran teóricamente unas réplicas de los que corrían en aquel momento, Zanini, Cañellas y todo esto, pero adaptados a circuito. Y ese coche que se lo había preparado SEAT en Barcelona, nuestro común amigo y gran mecánico de Madrid, Santi Martín Cantero, que me había acompañado y me había hecho coches de carreras a mí muchos años, le metió también la lima y le añadió allí unos caballos extras. Y con ese coche hicimos 3 carreras del Campeonato de Europa de aquel año, las 4 horas del Jarama, los 500 kilómetros de Estoril, y hicimos una carrerita también en Francia, en el Paul Ricard, que no era un circuito que conocíamos, quedamos como pudimos, pero en Estoril, en los 500 kilómetros de Estoril, habíamos quedado, yo creo que entre los 10 primeros, oye, con una parrilla de salida de cerca de 50 coches, lo mejor que había en Europa. Y en las 4 horas del Jarama que tomé yo la salida, tengo un gran recuerdo de aquella carrera porque llovía si Dios la daba, y el que, como en la lluvia, siempre tuve la suerte de ser un piloto fino que conducía muy a prisa, y a las 10 vueltas estaba casi en cabeza, estaba, me parece que de segundo, de tercero, y aguanté ahí con todos los grandes tenores del Campeonato de Europa, con los BMW, los Volvo, los Alfa oficiales y todo eso. Estuve allí en el grupo de cabeza hasta que se nos había quedado averiada la caja de cambio, se nos quedó clavado en una marcha, no iba ni para adelante ni para atrás, y con gran pesar mío tuvimos que dejar la carrera. Pero te digo, fue además un momento bueno, y coincidió que, como te decía, el haber corrido con mi amigo del alma, Emilio Durán, pues fue un gran motivo de satisfacción, porque además hacíamos unos viajes y unos desplazamientos en los que podíamos combinar lo que era el deporte con estar en un sitio tan bonito como es Estoril, donde podíamos ir con toda la familia y con los amigos y pasar unos días fantásticos. Gran recuerdo del aparato aquel. A finales de los 70 fuiste campeón de España con otro 124. 1800, fueron unas carreras de Grupo 1 que salíamos, yo creo, eran parrillas de salida de 30 y tantos coches, todos iguales. Algún cronista divertidísimo que decía
que en la parrilla de salida ya nos escupíamos unos a otros para salir calientes, porque eran unas carreras que íbamos a cara de perro. Eran carreras muy al sprint, de 15 vueltas nada más, donde no podías tener ni un segundo de debilidad, había que ir a mazo desde la salida hasta la llegada, y parecía pues una fórmula de promoción, como iban los de la Copa TS, pues así vamos nosotros, y yo la gané con un coche que me había preparado Santi Martín Cantero, que con los coches eran fueron carreras de Grupo 1, pero que hacíamos los tiempos en el Jarama y en los distintos circuitos, los tiempos de los Grupo 2. Hicimos carreras también en los circuitos que había en España en aquel momento. Alcañiz, yo gané Alcañiz también alguna carrera, en Calafat gané carreras, Jerez no existía de momento, aún no se había hecho ni Jerez, ni Cataluña, ni Montmeló. Entonces, ¿dónde corrimos más? Sí, en Portugal sí que hice carreras. Gané una carrera con muchas anécdotas, una carrera en Vila do Conde, había quedado de cuarto al final, en Grupo 1 me habían quedado delante, unos Escort, Opel, Commodore y todo esto, y resulta que se habían puesto una serie de reclamaciones unos a otros de los portugueses que iban delante, los acabaron descalificando a todos, y 3 meses después me llamaron do Automóvil Club de Portugal, me mandaron una carta con un cheque muy sabroso y me dijeron que la carrera que la había ganado yo, y me dieron un cheque ya te digo, en aquel momento era muy bueno, y con mucha coña yo les dije, bueno, acepto el regalo, pero exijo que me pongáis un podio, y me voy un día ahí, me subo al podio de primero y me ponéis al Coroa de Loiros, como le llamaban ellos, que me gustaría mucho tener una corona de laureles en Portugal. Fue una broma. Y con los organizadores de Vila do Conde tengo ahí una gran relación. Y hace poco hace unos 7 o 8 años, hicieron una carrera histórica y nos avisaron a todos los que de alguna manera habíamos ganado, estado en el podio en las antiguas carreras, y volvimos a salir allí a dar nosotros unas vueltas por Vila do Conde, y fue un bonito recuerdo de lo que habíamos hecho 30 y tantos o 40 años antes. ¿Cómo surgió participar con un Ford Capri? Una liada que nos armamos en Madrid al acabar una de las carreras aquellas con los SEAT 124 1800, que el RACE, que el presidente RACE en aquel momento era el marqués de Cubas, Fernando Falcó, que era amigo personal, el director del circuito era Carmelo Ezpeleta, y nos dijeron que si estaba previsto, estaban haciendo allí un equipo del RACE, que éramos lo que se llamaban pilotos RACE, y me dijeron que me daban una ayuda si me compraba un coche bueno para correr en Europa como piloto RACE. Hice mis cuentas, saqué mis ahorros, me hipotequé, pedí un préstamo, y el coche que estaba más al alcance, porque habían corrido hace poco en el Jarama y los había conocido, eran los Ford Capri que preparaba un inglés que se llamaba Gordon Spice, que tenía el taller en el circuito Silverstone precisamente. Y hablamos con él, llegamos a un acuerdo, nos metimos ahí entre cuatro amigos, como no había posibilidad de cada hacienda hacer una transferencia, nos metimos los cuartos en el bolsillo, Pavón, Emilio Durán, Manolo Ortiz Tallo, Juan Petisco, todos los que eran el equipo del RACE en aquel momento, y nos fuimos a Inglaterra, hablamos con Gordon Spice y nos hizo allí un coche a la medida, porque los coches los hacía él, partía de una carrocería que le daba Ford y él le montaba toda la mecánica. Y compramos aquel coche con el que estuve corriendo durante 2 años, 2 temporadas y pico, el Campeonato de España,
algunas de las carreras del Campeonato de Europa. La más interesante que hicimos fue en el año 81, las 24 horas de Spa-Francorchamps de turismo, que fuimos a correrla con Jaime Sanz de Madrid y Charlín Oñoro, los dos grandes amigos míos, y por muchas circunstancias vinculados de toda la vida a las carreras, gané varias veces este coche, una categoría que en aquel momento se llamaba el Grupo 1,5, Grupo A de Europa, y con él sí gané en el Jarama varias veces el Grupo A, un coche divertido, andaba, que se las pelaba, pesaba 800 y pico de kilos, tenía 280 caballos y es el coche con el que yo fui más a prisa en alguna carrera. Corría aquello que se las pelaba. Tercera temporada se me hacía un poco costosa y aunque el RACE nos echaba una mano económicamente, las cuentas empezaban a no salirme porque cada revisión que tenía que ir a Inglaterra me costaba un ojo de la cara, y con un criterio bastante sensato, que siempre lo tuve, a pesar de que alguna vez saqué los pies del plato, decidí vender el coche porque me costaba mucho mantenerlo, y fue como tenía muchas ganas de seguir corriendo, me escogí un aparato que era el que había en aquel momento para seguir corriendo y con un precio mucho más acotado, y el coche que me compré fue el famoso Fura. ¿Te adaptaste bien a la conducción modo inglesa, pilotando a la derecha en el Ford Capri? Sin problema de ninguna clase. Ya había conducido, lo que es que unos años antes, el Lotus Cortina de Reverter, y no me supuso ningún problema desde el primer momento en el que me senté. Lo conduje bárbaramente, y había una cosa que ya me decían unos amigos: los coches buenos que había en aquel momento, los prototipos y todo esto, tenían todos conducción a la derecha, porque la mayoría de los circuitos que había en Europa, el sentido de giro es en el sentido de las agujas del reloj, lo que quiere decir que la mayoría de las curvas son a derechas, y con el volante por el otro lado las podías afinar mucho mejor. No me supuso ningún problema, y cambiaba y manejaba el cambio con la mano izquierda sin ningún problema. El coche y es más, el Lotus Cortina que tengo ahora, que también tiene volante a la derecha, ando con él sin ningún problema. Hice rallies, hice de todo, nada, sin problema. Bueno, ahora háblanos del Seat Fura Crono que nos acompaña. Lo compré al vender el Capri, seguía teniendo muchas ganas de correr, y hice unas cuentas, y claro, la temporada con el Fura era mucho más económica sin comparación con la del Capri. Con un juego de ruedas del Capri hacía toda la temporada, y Seat había instaurado, pues un poco siguiendo la estela de Renault que hacía la Copa TS, pues se inventó una Copa Fura que se hacía por todos los circuitos que había en España, más, como te digo, los del sur de Francia. Y entonces pues me compré un Fura, me lo dieron además por las buenas relaciones que teníamos con Seat, en unas condiciones muy buenas. Me lo preparó para carreras, porque aunque los coches teóricamente tenían una preparación uniforme de Seat, me lo preparó como Dios manda y a mi gusto mi gran amigo Santi Martín Cantero, SMC, en el taller que tenía en Madrid, en la calle María Zayas, que aquello era una especie de universidad de las carreras, porque en aquel taller y los bares de los alrededores coincidíamos todos los pilotos que estábamos en aquel momento en el candelero, y me lo preparó. El coche andaba bárbaro, pero fue una época que coincidió con que, en la época del Fura, me coincidió con que profesionalmente nuestra empresa de fundición teníamos mucho trabajo, estábamos expandiéndonos en América, donde empezamos a abrir una red de clientes muy buenas, y claro, lo primero es lo primero.
Los coches eran la válvula de escape, pero la fundición y los recambios de motores eran la válvula de admisión. Y entonces me tuve que dedicar, aquel año me dediqué con mucha intensidad a la fábrica. Fueron unos años en los que viajé mucho a Sudamérica. Hicimos, dicho sea de paso, muy buenas operaciones, pero me quedaba poco tiempo para las carreras. Hice, pues yo creo que 7 u 8 carreras nada más con el Fura, pero lo recuerdo como muy divertido y como anécdota que vale la pena reseñar. Fue que con este coche participé en la carrera inaugural del circuito de Jerez, a través de los amigos del RACE, del equipo dirigente del circuito del Jarama. Vinieron un día los que dirigían, los que hicieron el circuito de Jerez, que querían hacer allí una carrera de inauguración. Era un día determinado que querían hacerla por encima de todo. El circuito estaba sin terminar, habían terminado la pista, pero no había ni tribunas, una torre de control provisional donde estaban los cronometradores, y fue una carrera que era un cajón desastre, donde se metía todo, coches de rallies, coches de circuito, todo lo que pudiera rodar y hacer ruido se metía allí. Rodábamos Porsches, Fura, Alpines, Ferraris, allí íbamos todo junto, pero nos lo habíamos pasado muy bien, y queda eso, el haber sido este coche partícipe de la primera carrera de un circuito en el que se llegó a correr y se corre hasta carreras de Fórmula 1, carreras de MotoGP. Allí ganó personajes tan admirados en motos como Vale Rossi, y en Fórmula 1 los mejores pilotos, yo creo que había en aquel momento. Pues aquello lo inauguramos con este coche. ¿Qué sientes al estar de nuevo en uno de tus coches de carreras recientemente restaurado? Pues siento la nostalgia. Voy a buscar una comparación que entenderán hasta los que no son del automovilismo, pero que son aficionados a vivir. Esto es como si te encontraras con una novia de juventud que todavía está lozana y que te la vuelves a encontrar y te deja que le des unos achuchones. Pues esto es lo mismo, me encuentro, porque me trae muchos recuerdos. Ahora está muy duro el asiento, me cuesta meterme más que cuando me metía hace 40 años, pero es un coche fantástico y, como te decía, recuerdos extraordinarios. Como decías, el mero hecho de haber sido uno de los primeros coches que rodó de carreras en el circuito de Jerez ya se merece que el coche esté en los altares del automovilismo. Después del Seat Fura Crono llegó el Volkswagen Polo. Con el Polo hice 3 años de carreras, pero era un poco la continuación de lo que te decía. Correr me gustaba muchísimo, pero tenía una enorme responsabilidad con la empresa. Con mi hermano éramos los responsables de la fundición y los talleres mecánicos, y había que tirar de ellos, y de tiempo estaba bastante justito, pero como me seguía gustando mucho correr, una de los procedimientos era tener un coche de carreras que fuera barato de mantenimiento, que no necesitase de que tenía que estar en una gran forma de hacer entrenamientos previos y todo esto. Con el Polo llegaba, me montaba y lo conducía a prisa. Y entonces me hice ahí pues 3 o 4 años. No iba a todas las carreras, pero sí iba a casi todas. Y incluso en algunas tengo ahí alguna anécdota muy divertida, que había ido con mi hijo. Fue de las pocas carreras que vino a ver mi mujer, y en el Jarama, yo creo que recuerdan todavía la anécdota. Había ido en el Jarama,
en la torre de control había uno de los pisos que lo tenía el presidente del RACI un poco para sus amigos, donde allí en la entrada estaba muy reservada, pero mi mujer, que era por mi relación que te decía con los dirigentes del RACE, había subido a ver la carrera, y como la carretera de Burgos pasa paralela a la recta principal del Jarama, Ana tiene todavía, lo recuerdan, y decía: ¿qué hacen todos esos camiones en la carrera de Manuel? Y le dijeron: no, mira, esos van por la carretera hacia Burgos, la carrera de Manuel es la que va por allí. Y el polo tenía mucha gracia. Hoy por hoy lo tomaron en Vigo los taxis como enseña. El polo era blanco y le había pintado en el tejado la bandera de Vigo, la cruzada como tienen los taxis ahora, el rojo y el blanco, y el coche era verdaderamente llamativo porque desde cualquier sitio del circuito se veía el coche del gallego, el coche de Sanjurjo, que le había puesto una matrícula de Pontevedra, coincidía con la del polo que tenía mi mujer, porque el coche, para ahorrar los cuartos de la matriculación, lo tenía sin matricular. Y en Madrid, que aquellas carreras en aquel momento se comentaban, había un comentarista, un speaker que las iba comentando, a la matrícula PO decían el gallego del Pirineo Oriental, el PO lo traducían como el Pirineo Oriental, y el polo de aquella época era conocido en el Jarama como el polo del Pirineo Oriental. ¿Qué relación había con la Jolly Club en esos últimos años? Y con Roberto salía conmigo, íbamos juntos a las noches fantásticas de Vigo, que en aquellos años, en aquellos veranos, se hacían en Playa América, alrededor de Angelito, y este chaval quedó emocionado de lo bien que se vivía en Vigo, de cómo se estaba, y venía de copiloto con él el que después fue copiloto de Munari, con el que yo coincidí en Milán alguna vez, con Roberto Agiolini, que era Mario Manucci, que fue copiloto de Munari. Pues venían juntos con Roberto y ellos recordaron los 3 o 4 años que pasaron aquí en Vigo, que venían al rally, se venían, no la semana anterior al rally, se venían 2 semanas para vivir las noches de Playa América, del Club de Campo y todo esto, que eran apasionantes. Y desde esa me quedó una relación, una amistad con Roberto Agiolini, que al poco tiempo, cuando murió su padre, fue el que se quedó con la escudería, una relación de amistad entrañable y de muchísimo afecto. Como te decía, yo en nuestra empresa profesionalmente teníamos también buena relación en Italia, donde teníamos muchos clientes, viajaba con cierta frecuencia, y cada vez que iba, el vuelo que hacía, aunque nuestros clientes estaban por la zona de Génova, que está a hora y pico en tren de Milán, yo volaba siempre a Milán, avisaba antes a Roberto que iba a ir, y coincidíamos algún día, me invitaba a comer en Milán y siempre me traía algún piloto de campanillas para que comiéramos juntos y celebramos aquello, hombre. Y entonces venía algún día vino Munari, venía otro que te decía antes, Cavallari, Lelé Pinto, que era otro de los pilotos del Jolly Club. Y en los años, cuando dejé el polo, que fue hacia finales de los 80, el Jolly Club, Roberto del Jolly Club, alquilaba sus coches, tenía unos Alfa Romeo que se los alquilaba en España, tenía 4 o 5 pilotos a los que le cobraba un dineral. Y como era muy amigo mío, me decía que me mandaba un coche para mí, por el que no me cobraba nada, que le ayudaba a desarrollar coches que tenían algún invento, eran unos 75 turbo, después un Alfa América, el V6, que tenían un sistema de inyección distinto. Me decía, los pruebo contigo, no necesitas darme resultados, pero bueno, con tal motivo estuve durante 2 años corriendo con los Alfa 75, que eran impresionantes. Además,
como digo, me los prestaba, y la tercera temporada la hice con una Deltona y la habían adaptado para circuitos, pero que iba de película, y también como me la prestaba alegremente porque los alquileres que le pagaban los otros pilotos españoles daban para cubrir eso, pues me lo pasaba bárbaro. Él venía muchas veces a seguir nuestras carreras y con los ingenieros de Alfa Romeo y de Lancia tuve una gran amistad y mantuve durante muchos años ahí una relación fantástica, unos años preciosos. Luego vino el tipo Lotus 7 que montaba Antonio Zanini. Pues la última carrera que corrí con los coches del Jolly creo que fue en el 89, y en el 90, un día en Barcelona, en la feria, en el Salón del Automóvil, que había coincidido con Zanini, que era viejo amigo de muchos años, me dijo que estaba terminando unos coches que estaba haciendo para montar unas carreras de gentleman drivers, de esto que es como lo llaman los ingleses. Dijo que era para antiguos pilotos, como me decía él, de los que corristeis mucho. Son unos coches, unos Lotus 7, que efectivamente yo los recordaba de haberlos visto correr en Inglaterra. Eran unos coches apasionantes, y me dijo que los estaba haciendo. Él había comprado la licencia a uno de los constructores ingleses que a su vez tenían licencia de Lotus para que le vendieran los chasis, y después él en su taller que tenía cerca de Barcelona hacía una de esas genialidades que hacía Zanini, que era muy buen mecánico, pues era con un motor de Citroën, porque Antonio estaba corriendo en aquellos años, estaba haciendo rallies de tierra con Citroën y tenía muy buena relación, y entonces le ponía un motor de Citroën, puente trasero de Ford, de los Ford Taunus, que iba comprando por los desguaces, y una caja de cambios de Suzuki, y con eso se inventó un Lotus 7 que iban mejor que los Lotus 7 ingleses, duros como una piedra, y con los que hicimos unas carreras divertidísimas, porque me volví ahí a encontrar con cantidad de pilotos con los que había corrido años atrás, Ordóñez, con Juncadella, con muchos pilotos catalanes, Luis Rosal, eran pilotos con los que había corrido años atrás, muchos estaban retirados, volvimos a encontrarnos allí, corrí en todos los circuitos de España. En aquel momento ya se había inaugurado el circuito de Barcelona. En Barcelona gané yo una carrera con el Lotus 7, gané una en Barcelona y otra en Calafat, pero anduve siempre ahí por el podio y por la parte con los coches, y también salíamos, yo creo que éramos parrilla de salida de unos 30 y tantos coches, divertidísimo, y fue el último coche de carreras con el que corrí. Me despedí en el circuito de Jerez, fue mi última carrera, yo creo que fue hacia final del año 94, era el año que cumplía 50 castañas, y dije, mira, si llegué hasta aquí enterito, ya va siendo hora de pensar en hacer otra cosa, y decidí al acabar aquella carrera, en la última vuelta que daba el circuito, me dije, esta es mi última vuelta de carreras, y efectivamente no volví a correr en serio en coches que corrían, nunca más. ¿Qué recuerdos guardas especialmente de tus copilotos? Pues mira, el primero con el que empecé, además fue mi copiloto y colega toda mi vida, fue mi hermano Enrique, con el que empecé no solo en las primeras carreras, sino que además toda la vida profesional la hicimos juntos. Lamentablemente nos dejó hace unos años, aunque era más pequeño que yo, no pudo superar una avería, y bien que lo echo de menos. Al acabar con el Cooper se centró más en la fábrica y en la empresa, y empecé a correr con el Barreras, mi amigo Javier Barreras, el hermano de Guillermo, que después sería campeón de España de rallies de tierra,
Ya te digo, el último, Jaime Alonso, fue un copiloto fantástico que además me daba unos ánimos bárbaros, estaba muy integrado conmigo. Cuando en algún tramo iba despacio me lo decía: vamos parados y nos van a coger las leiteiras, Manuel, hay que correr más. Era un tipo sensacional. Oye, que un copiloto te diga que tienes que correr más cuando vas templando gaitas, por el motivo que sea, te demuestra la buena capacidad y la confianza que tenía él conmigo y con mi manera de conducir y todo esto. Tuve una gran amistad a través de amigos comunes con el director, el dueño de la revista Autopista, que en aquel momento era la revista más importante de automovilismo de España. Y el dueño de la revista, que se llamaba Enrique Hernández, más conocido como Luique, llegué a tener con él una gran amistad y me dijo si quería escribir las crónicas también para la revista. Le expliqué cómo era mi relación con el pueblo gallego que escribía en Vigo y me dijo: mira, pues puedes aprovechar lo que escribas en el pueblo gallego, que suele ser de ámbito local, y me lo mandas a mí también. Y efectivamente así lo hicimos y estuvimos, pues durante unos 10 o 15 años estuve haciendo las crónicas de las carreras que se hacían en Galicia y además pruebas de coches. Para finalizar esta entrevista, ¿hay algo más que te gustaría comentarnos? Le tengo que estar muy agradecido al deporte del automóvil porque me entusiasmó desde, como te decía, yo creo que empecé a conducir con 10 años, sigo conduciendo, me sigue apasionando conducir cada día y tengo ahí unos cuantos coches clásicos, algunos de carreras, otros que son muy evocadores de unos años muy felices de mi vida, como es el Austin Cooper, y me gusta pasearlo y le estoy muy agradecido a todo lo que suene deportes del motor, automovilismo, las motos me entusiasman y además sigo teniendo una gran relación con los organizadores, como puede ser en el caso del equipo dirigente de Dorna, que monta el campeonato del mundo de motos. Con ellos llegué además a tener una buena relación con pilotos tanto de motos como en su día los que venían al Jarama, con pilotos de coches. En alguna carrera de Fórmula 1 llegué a ser comisario, juez de hechos, tuve ahí relación desde la organización con pilotos muy buenos. Claro, me queda todo ese recuerdo, haber tratado y haberme sentado en la mesa a comer con pilotos como Jackie Iso, Carlos Reutemann, los buenos que había en aquella época. Es un recuerdo fantástico porque pude estar con mis ídolos de cerca y eso me queda ahí, que es el recuerdo que yo me llevaré de este mundo, de haber podido explotar muy bien todo lo bonito que tiene este deporte. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por tu tiempo y por tu dedicación al motor. Pues muchas gracias, Gonzalo. Para mí fue una satisfacción el haber podido estar con vosotros y que me hubierais tirado un poco del hilito y haber sacado cachitos de mi vida automovilística para ponerlos, que a quien le puede interesar y que le haya gustado, disfrutaría mucho porque, como te acabo de decir, es un deporte apasionante y que me sigue gustando muchísimo, y el día que la casque será pensando en algún coche de carreras.